son espíritus que pueden venir a contraatacar, a contaminar nuestra tierra. Amén. Pero nosotros tenemos un arma, amén, que nos da el Señor, que dice: traed los diezmos y las ofrendas y el alfolí, y yo reprenderé al devorador. Amén. Entonces, hermano, mire, uno de los insecticidas, por decirlo de esta manera, es el diezmo y la ofrenda. Amén. Pero en Génesis capítulo 1, versículo 10, no le quiero sacar tiempo al pastor Marco, amén, dice: y llamó Dios lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Versículo 11, y dijo Dios: produzca la tierra. Hermano, déjeme decirle que por más espíritu que venga sobre nosotros, sobre nuestros hogares, sobre nuestras economías, el Señor hoy te dice que produzca la tierra vegetación. Y hoy te bendigo y te digo que tu tierra va a ser fértil, tu tierra va a ser de bendición. Dale un aplauso al Señor. Es lo que dice el Señor. Entonces dice que dé vegetación, hierbas que den semilla. En otras versiones dicen que den pastos verdes. Y cuando hablamos de pastos verdes, es que el Señor nos va a dar paz. En delicados pastos verdes te haré descansar. Amén. Y aunque usted me diga: pero mirá lo que está pasando en el país, la inflación, el Señor dijo: no toquéis el vino y el aceite, no toquéis la unción, no toquéis el gozo, no toquéis, amén, el vino que es de parte del Señor, que se derrama para nosotros. Y dice aquí: que den semilla y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género. Hermanos, esto, si el Señor, mire, creemos que el Señor nos va a dar paz, nos va a dar bendición. Dice que nos va a dar toda clase de árboles frutales. Y no solo porque, mire, un árbol que da fruto puede dar un fruto amargo o un fruto inmaduro. Vas a tener fruto maduro, fruto deseable de parte del Señor. Amén. ¿Cuántos quieren darle al Señor en esta noche? Amén. Tome su diezmo, tome su ofrenda y vamos a orar. Padre amado, Padre de la gloria, te bendecimos, Señor, en esta tarde. Gracias te damos, Señor, porque estamos aquí congregados, Señor. Padre, te pedimos que ahora, Señor, recibas estos diezmos, estas ofrendas. Los consagramos a ti, Señor, sabiendo, Señor, de que tú vas a ser mucho más abundante de lo que nosotros podemos ver o imaginar o pensar. Padre bendito, en esta hora prospera y bendice a tu pueblo. Que no haya necesidad en nuestros hogares, Señor. Y Padre, que se cumpla esa palabra. No toquéis el vino y el aceite. No toques a tus ungidos. No toques a las familias que aman al Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Las hermanas van a estar pasando por los lugares. Amén. Gloria al Señor. Él es el único victorioso, Él es el
2 minutitos más, pero les quiero contar algo. Cuando nosotros decidimos, junto con mi esposa Eve, casarnos, amén, formar una familia, el que nos bendijo fue el pastor Marco. Amén. Gloria al Señor. Y hoy, amén, estamos aquí inaugurando la iglesia, amén, del Señor Jesucristo. Y hoy también está aquí Él, amén. Como que hay un círculo virtuoso, un cíclico virtuoso, donde el Señor ha puesto este varón en nuestras vidas, amén. Gloria al Señor. Y mire, quería estrenarlo yo el púlpito, pero lo va a estrenar Él, amén. Pastor Marco, Dios le bendiga, bienvenido, amén. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero dar gracias al Señor primeramente por el hecho de poder estar reunidos en la casa del Señor, ¿verdad? Yo creo que eso es por demás un privilegio que, como he tenido la oportunidad de compartir con varios de ustedes a lo largo de estas 2 semanas que he estado por acá, era algo tan extraordinario. Pueden suceder cosas tan extraordinarias en la casa del Señor que el salmista, solo con que le dijeran vamos a la casa del Señor, su corazón se alegraba. Y entonces yo creo que, para empezar, es un hermoso privilegio poder estar en la casa del Señor. Aparte de eso, creo yo, el hecho de poder estar acá con tanta gente que el Señor me ha permitido conocer y poder compartir juntos la presencia del Señor, creo que también es algo muy hermoso. Y en este caso, este servidor, poder tener el privilegio de ministrar la palabra en esta noche, creo que verdaderamente para mí es una honra, es un deleite, y también lo agradezco sinceramente al Señor. Yo quisiera platicar con ustedes de un tema que, bueno, no sé, ahí me parece que tuvieron algunos inconvenientes para la conexión. Pero mientras allí están trabajando arduamente las chicas para poder conectar y que pueda salir la presentación en la pantalla, quiero pedirle por favor que me acompañen para que hagamos juntos una oración y que le pidamos al Señor primeramente que nos hable, pero además de que nos hable, que abra nuestro entendimiento para que podamos oír la palabra, entenderla y como consecuencia poder dar fruto. Si usted recuerda, lo hemos platicado también con algunos de ustedes, cuando el Señor Jesús explica la parábola del buen sembrador, o del sembrador, mejor dicho. Él dice que aquella semilla que cae junto al camino y que vienen aves y la devoran, representa a la gente que oye la palabra pero no la entiende, y entonces el enemigo roba lo que les habían sembrado en su corazón. Pero por el contrario, la buena tierra, dice el Señor Jesús explicando, esto representa a aquellos que oyen la palabra y la entienden, y como consecuencia de haber entendido, entonces dan fruto. Entonces definitivamente yo creo que es importantísimo, pero yo diría de vital importancia, sin exagerar, el hecho que podamos nosotros entender para que a su vez podamos dar fruto para el Señor. Amén. Entonces, acompáñenme ahora, por favor. Roguémosle al Señor que nos hable, que abra nuestro entendimiento y que también esa palabra traiga vida a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos hoy delante de ti, Señor, con un corazón agradecido. Gracias, Señor, como decía un canto que cantábamos anteriormente, gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos concedes con mis hermanos y muchos de tus siervos que se han dado cita en este lugar. Gracias por este honroso privilegio, Señor, y ahora te rogamos, Padre, que tu palabra venga sobre nosotros, así como el Señor Jesús lo dijo, como ese pan nuestro de cada día. Por favor, danos tu palabra, pero también te rogamos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, a fin de que nosotros podamos oír tu palabra,
y entenderla y ser como esa buena tierra que da fruto en abundancia. En el nombre de Jesús, Señor, por favor, derrama de la unción de tu Espíritu Santo, pero también yo te ruego, Señor, que la misma unción que has derramado sobre la cabeza del apóstol Sergio Enríquez sea la que descienda hoy en medio de nosotros. Te damos las gracias, Señor. Amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. ¿No se pudo conectar? Bueno, está bien, no se preocupen. Entonces, si quieren, dejémoslo allí. Me habría gustado mostrarle algunas cositas, pero no se preocupe. Al final de cuentas, yo creo que estos tan solo son recursos que nos ayudan para visualizar, para entender, pero realmente es la unción del Espíritu Santo la que nos hace entender, ¿verdad? Entonces, yo quisiera platicar con ustedes de un tema que yo le puse por título: el año segundo del rey Darío. Y desde luego yo quiero ponerle la referencia bíblica, porque no es que a mí se me ocurrió poner un nombre así, ¿verdad? Entonces yo quisiera que me acompañe por favor al libro de Esdras, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 23 y 24 principalmente. Libro de Esdras, capítulo 4, versículos 23 y 24. Cuando usted lo tenga, por favor me dice amén, gloria a Dios, o algo que me haga entender que podemos leer todos juntos. Amén. Excelente. Mire lo que dice el versículo 23. Yo voy a leer la Biblia de las Américas. Puede que haya algunas variantes en el texto que usted tenga, pero en esencia el contenido es el mismo. Dice el versículo 23: entonces, tan pronto como la copia del documento del rey Artajerjes fue leída delante de Reúm, del escriba Simsai y sus compañeros, fueron a toda prisa a Jerusalén a los judíos y los hicieron parar por la fuerza. Entonces cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Amén. Bien, dejemos un momentito acá la lectura y entonces yo quisiera hacerle una breve reseña para que podamos entender el contexto de lo que está sucediendo acá y por qué tiene una trascendencia significativa el año segundo del rey Darío. Entonces, yo creo que usted recordará, pero igual me voy a ir un poquitito atrás, ¿verdad? Desde el momento cuando el Señor llamó a Abraham, todavía no se llamaba Abraham. El Señor llama a Abraham en Génesis capítulo 12 y le dice: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. Engrandeceré tu nombre, serás de bendición, etc. Entonces Abraham obedece, pasan muchas cosas en el camino, realmente tal vez no quiero ahondar en detalles de todo esto, sino que solo es para que tengamos el contexto general. Abraham tuvo al hijo de la promesa llamado Isaac. Isaac tuvo dos hijos que eran gemelos, Esaú y Jacob, pero Esaú, dice la Biblia, que era profano y él menospreció la primogenitura, de tal manera que Jacob hizo muchas cosas que tampoco me voy a detener allí, pero Jacob hizo todo lo que le fue necesario para tomar él el derecho de la primogenitura, y el Señor lo bendijo, a tal punto que Jacob, luego el Señor le cambia su nombre a Israel, y de allí viene lo que se conoce hasta el día de hoy como el pueblo de Israel. Jacob tuvo 12 hijos varones que vinieron a convertirse en cabezas de 12 tribus, cada uno de ellos cabeza de una tribu, y así fue como se conformó el reino de Israel. Descendieron a Egipto por causa del hambre que vino sobre la tierra en algún momento, y estando en Egipto, el rey de Egipto los hizo esclavos.
Sin embargo, en algún momento, dice la Biblia, el clamor de los hijos de Israel subió hasta la presencia del Señor. El Señor escuchó su clamor, miró su aflicción y entonces les levanta un libertador, Moisés. Usted conoce la historia, hasta en películas lo sacan, ¿verdad? Y entonces aparece Moisés por mano de él y por medio de la vara de Aarón, hacen señales delante de la presencia de Faraón, pero sobre todo trajeron una cantidad de plagas sobre la tierra de Egipto, que al final no le quedó otra alternativa a Faraón que dejar ir libre al pueblo de Israel de la esclavitud en la que los tenía. Entonces ellos van peregrinando por el desierto 40 años hasta llegar al río Jordán, y por dirección de Josué cruzan el Jordán y llegan hasta la tierra que el Señor les había prometido. Entonces ahí empiezan ellos a establecerse ya como una nación. Ahí empiezan ellos, primero el Señor les levanta, después de que murió Josué, los hijos de Israel se desviaron y entonces el Señor empezó a levantarles jueces que los juzgaban, los gobernaban. Y dice la Biblia, imagínese usted, era un círculo vicioso en el cual ellos caían, porque dice que mientras el juez estaba sobre Israel, ellos volvían su corazón al Señor. Pero cuando moría el juez, los hijos de Israel nuevamente se apartaban del Señor. ¿Ya se pudo conectar ahí? Ok, excelente, muchas gracias. Ahí está. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a ver. Pero me parece que no está corriendo. No. Fue solo un momentito que nos alegró. Bueno, está bien, gracias. Pero si de repente aparece por ahí nuevamente, me avisan, por favor. Vamos a ver qué sucede. Entonces, entraron en ese círculo vicioso en el cual mientras un juez levantado, ungido por Dios, vivía, los israelitas buscaban al Señor. Pero cuando moría el juez, otra vez se apartaban, otra vez hacían lo malo ante los ojos del Señor. Y hay una frase que se repite varias veces en el libro de los jueces cuando dice: en aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que mejor le parecía. En otras palabras, se dejaba ver la necesidad de que hubiese un rey en Israel. Y entonces, cuando aparece llega el momento en el que el Señor les levanta reyes. No me voy a detener mucho en esto, aunque yo creo que ya me detuve, pero ténganme paciencia un momentito, por favor. Entonces empieza el periodo de la monarquía en Israel con Saúl, un hombre que el Señor levantó, el Señor lo ungió por medio de Samuel. Dice la Biblia que el Señor cambió su corazón y el Señor le dio prácticamente todo para que él pudiera ser un buen rey. Sin embargo, Saúl se alejó del Señor, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y entonces el Señor levanta a David, y luego de David, Salomón, y así viene una historia larguísima que hubo por todo. Usted puede encontrar, tanto en los libros de Reyes como en los libros de Crónicas, un total de 39 reyes que describe la Biblia. Pero aquí es donde quiero ir ya enfocándome un poquito más, que el Señor me ayude, hermano, y le ruego a usted siempre que me ayude con su paciencia. A lo largo de ese periodo de los reyes, dice en la Biblia, la mayoría de los reyes hicieron lo malo ante los ojos del Señor. No obedecieron a la voz del Señor por medio de los profetas, y como consecuencia el Señor los envía al cautiverio. Dale. Ok, adelante. Entonces, como consecuencia de que ellos no obedecieron al Señor, el Señor levanta un profeta
llamado Jeremías. Y por medio del profeta Jeremías, el Señor le dice al pueblo de Israel que a causa de su desobediencia, a causa de su rebelión, Él los iba a entregar durante 70 años al cautiverio. Y entonces usted conoce la historia, eso lo puede ver en el libro de Jeremías, lo puede ver en el libro de Lamentaciones, y parte de eso también en los libros de Crónicas de Reyes y el libro de Daniel. Entonces el Señor permite que el rey de Babilonia ponga un sitio a la ciudad de Jerusalén, y después de un tiempo, imagínense usted, el sitio es más o menos así como en la actualidad se miran ok, perfecto, gracias Johnny. Esta ya es la diapositiva actual. Sí, correcto, gracias. Este es el tema, el título del tema, y le puse como referencia el año aproximado de la historia, que es el año 422 a.C. Ok, entonces el rey de Babilonia lleva cautivos a los israelitas por 70 años. Y entonces, después del imperio babilónico, viene el imperio medo-persa, y se levanta un rey llamado Ciro, al cual le llamaban Ciro el Grande. Y entonces este rey Ciro, él da la orden para que el pueblo de Israel vuelva a su territorio y que empiecen a reconstruir todo lo que destruyó el rey de Babilonia, no solo en el momento que los sitió, sino que obviamente cuando ya llevaron cautivos al pueblo de Israel, destruyeron muchas cosas. Y entonces el rey Ciro da la orden para que vuelvan los que habían estado cautivos después de 70 años, que vuelvan a Jerusalén y que empiecen a reconstruir varias cosas. Número 1, el altar. Número 2, el templo, la casa del Señor. Eso lo ve principalmente en el libro de Esdras. Y número 3, las murallas de Jerusalén, o mejor dicho, la muralla de Jerusalén y sus puertas. Eso se describe principalmente en el libro de Nehemías. Entonces, ahí es donde empieza un poquitito la historia que yo le estaba relatando y que ya se había logrado proyectar acá, pero parece que no se va a poder, ¿verdad? Pero entonces, ese rey Ciro da la orden y regresan los cautivos bajo la dirección de un hombre llamado Zorobabel, hijo de Salatiel, dice la Biblia, el sumo sacerdote que se llamaba Josué, Yeshua le dicen otras versiones también, algunos lo traducen literalmente Jesús, pero ellos dos, el gobernador Zorobabel y el sacerdote Josué, ellos son los que dirigen no solo el regreso de los cautivos, sino que también empiezan la reedificación, la restauración del altar, el templo y la muralla de Jerusalén. Pero entonces, aquí es donde aparece el problema, ¿verdad? Y es que desafortunadamente siempre vamos a encontrar adversarios que se oponen a las cosas del Señor, que se oponen a la restauración, y que prácticamente ellos lo que querían era estorbar a como diera lugar la restauración de Jerusalén y la restauración de lo que ya mencionamos. Entonces, quiero leerle tal vez algunos versículos para ir avanzando acá. Permítame, solo quiero ver acá si de pronto se pudiera hacer algo. Vamos a ver, porque sí, o ya lo apagaron. No. Es con la aplicación del Power Mirror. Ah, es con Power Mirror. Sí. Bueno, ok, entonces si quieren mejor dejémoslo ahí, porque si no, creo que me voy a demorar un poquito. Ahí está. Bueno. A ver cuánto nos da. No quiere. Bueno, dejémoslo ahí. Entonces, quisiera pedirle que me acompañe al libro de Esdras nuevamente, usted ya lo tenía, y ahí mismo en el capítulo 4, pero quiero pedirle por favor que vayamos hasta el versículo 1. Perdone si tal vez vamos a leer
una cantidad considerable de versículos, aunque realmente a nadie le hace mal leer la Biblia, ¿verdad? Entonces, miren, Esdras 4:1 dice: cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín de que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor, Dios de Israel, se llegaron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: vamos a edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Entonces, yo quiero llamar su atención a algo. El versículo 1 dice claramente que eran enemigos. Entonces, la primera estrategia que utilizó el enemigo para querer estorbar o para querer impedir la obra de restauración del templo y de todo lo que ya mencionamos fue que los enemigos se infiltraran y decir: vamos a edificar juntos si adoramos al mismo Dios. Eso yo lo vería claramente como una sombra de lo que hoy es el ecumenismo, en donde prácticamente hay agrupaciones religiosas que quieren parecer que adoran al mismo Dios, que adoran los creyentes, pero definitivamente no se puede, porque entonces usted puede ver el siguiente versículo, versículo 3: pero Zorobabel y Jesúa, el sumo sacerdote, y los demás jefes de casas paternas de Israel les dijeron: no tenéis nada en común con nosotros, como para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros la edificaremos al Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces, la primera estrategia era esa: infiltrar enemigos para estorbar la reconstrucción de la casa del Señor. Entonces, como no se logró eso, cambia la estrategia. Versículo 4: entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar. Es decir, mire, tal vez voy a obviar algunos versículos porque no quisiera abrumarle con tanta información. Lo que quiero hacerle ver es que siempre va a haber enemigos de la edificación, enemigos de la casa del Señor. Algunas veces tratando de infiltrar, en este caso tratando de desanimar y de atemorizar a los que están edificando. Pero mire lo que dice el versículo 5 todavía: y tomaron a sueldo contra ellos consejeros para frustrar sus propósitos. Y esto sucedió todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Entonces, qué lástima que verdaderamente no se haya podido proyectar esto acá. No sé si se pudiera hacer un intento, por favor, Johnny. Me gustaría que pudiéramos proyectar la diapositiva número 11. Probemos, por favor, ahí si se puede. Porque entonces, mientras hacemos el intento por acá, porque sí me gustaría que usted viera esto. Es un cuadrito, un esquemita que el Señor me permitió elaborar para ilustrar, como para hacer más fácil de entender todo lo que dicen estos versículos que estamos leyendo. Pero sigamos, versículo 6. En el reinado de Asuero, es decir, aquí ya había pasado tiempo, había terminado el reinado de Ciro, y luego vino otro personaje, otro rey llamado Asuero, que es el que se menciona en algún momento en el libro de Esther. Al principio de su reinado escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Entonces, miren, primero trataron de infiltrar adversarios, no se pudo. Luego trataron de desanimar, atemorizar, y pagaron consejeros que eran una especie de mercenarios que llevaran un mal consejo a los edificadores para que la obra del Señor cesara. Pero no pudieron.
Entonces, ya en el reinado de Asuero levantan acusadores en contra de... Pero mire, hermano, qué oposición tan terrible. Entonces, yo quisiera, espero que, bueno, lamento que los que están hasta atrás tal vez no van a lograr ver completo lo que está acá, pero yo solo quise mostrarle acá una cronología. Esto es un dato histórico, esto no es extraído de un diccionario bíblico. Sin embargo, allí está la referencia. Esto lo puede encontrar usted en YouTube con este nombre, El Imperio Persa, y el canal se llama Asociación Cultural Raíces de Europa. Le doy la referencia, número 1, para que usted pueda corroborar la información. Número 2, para que usted pueda también ahondar en el tema si usted así lo desea. Entonces, lo que quiero hacerle ver es que Ciro II, o Ciro el Grande, él fue el que dio la orden para que reedificaran todo. Y desde los días de Ciro empezó la oposición de los adversarios en contra de la restauración de Jerusalén. Entonces, y dice el versículo que vimos, hasta los días de Darío, rey de Persia. Después de Darío fue cuando vino otro rey llamado Jerjes, que es el que conocemos como Asuero en la Biblia. Entonces, en los días de Asuero o Jerjes cambiaron otra vez la estrategia, ahora les levantaron acusadores. Pero mire, hago un paréntesis, lo que quiero hacerle ver, hermano, es que usted y yo somos llamados a edificar la casa del Señor. Y desafortunadamente siempre vamos a encontrar oposición. Yo quisiera decirle que no, pero sinceramente, mire, el Señor Jesús mismo lo dijo, que si todo mundo habla bien de nosotros, tenemos que tener cuidado, porque así pasaba con los falsos profetas. Eso le dijo el Señor a algunos personajes en el Nuevo Testamento. Pero entonces lo que quiero volver acá, porque entonces en los días de Asuero escribieron una acusación contra los habitantes de Judá. Y no contentos con eso, dice el versículo 7, y en los días de Artajerjes vinieron Bislam, Mitrídates, Tabeel y sus demás compañeros y escribieron a Artajerjes, rey de Persia, y el texto de la carta estaba en escritura aramea y traducido al arameo, y dicen todo lo demás. Entonces, cuando ya miren todo el tiempo que pasó, hermano, pasaron más de 100 años queriendo estorbar la obra del Señor. Y entonces le envían la carta a este rey Artajerjes, acusando al pueblo, decirle: mire, este es un pueblo rebelde, estos que vinieron de la deportación, estos hacen esto. Y eran acusaciones falsas, pero desafortunadamente Artajerjes les creyó, y entonces dio la orden de que suspendieran la obra de reconstrucción, la obra de restauración de la casa del Señor. Y entonces ahí es donde viene y como que empezar a tomar un poquitito más de sentido los versículos que leímos al principio. El versículo 24, o desde el 23, entonces tan pronto como la copia del documento del rey Artajerjes fue leída, fueron a toda prisa a Jerusalén. Este es el versículo que estamos leyendo, a los judíos, y los hicieron parar por la fuerza. Les suspendieron la obra de restauración. Entonces cesó la obra en la casa de Dios, versículo 24, que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Por eso le decía yo que ese año segundo del rey Darío, es muy importante, porque fue el momento, fue el año en el cual se reanudó la obra de reconstrucción del templo, la reconstrucción de las murallas, hasta que todo quedó terminado, hasta que se logró la restauración. Entonces,
Aquí es donde yo quiero detenerme un momentito acá, solo dejarle la base hasta lo que llegamos. Perdón si me extendí con toda esta reseña, pero entonces yo quiero contarle una historia. Hago una pausa ahorita el relato bíblico, la lectura de los versículos, y quiero contarle una breve historia. Hace 27 años el Señor, en su misericordia, permitió que mi pastor fuera llamado a ejercer el ministerio apostólico. Pero así como lo que le acabo de mencionar, hubo mucha oposición, hubo infiltrados, hubo gente que trató de amedrentar, de desanimar, hubo gente que acusó de cosas sin fundamento, tratando de impedir, tratando de detener aquella obra que el Señor estaba levantando, edificando. Pero hubo un día en el cual el Señor permitió que apareciera un profeta, y entonces le dio una palabra a mi pastor, mi apóstol, que mire las casualidades, entre comillas, del Señor, porque esa palabra se la dieron a mi apóstol, pero yo la quiero recordar y entregar, en este caso, pues, al Andresito, que es a quien Dios ha levantado en este lugar, pero desde luego para todos, ¿verdad? Y la palabra fue: nunca se te olvide esta fecha, el primer día del 6º mes. ¿Y qué fecha estamos en? Entonces, aquí es donde yo quiero continuar, y si pudiéramos ir a la diapositiva número 13, por favor. Porque entonces mire cómo empieza. Este es el libro de Ageo. El libro de Ageo es bien chiquito, son 2 capítulos lo que tiene. Pero mire cómo empieza el libro de Ageo. Ageo capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice: no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces, permítame hacer nuevamente una pausa y explicarle lo que yo logro ver acá. De tanta oposición que hubo, hasta que al final lograron los enemigos de Israel que se suspendiera la obra de restauración de la casa del Señor, verdaderamente creo yo que el pueblo se desanimó. O en algún momento llegaron a pensar que lo que ellos estaban haciendo no era voluntad del Señor, o al menos no era el tiempo. Porque eso es lo que dice acá. Este pueblo dice: no ha llegado el tiempo. Mire, se lo voy a poner de la siguiente manera. Es como que ellos dijeran: tal vez nos adelantamos. Tal vez sí es esto lo que el Señor quiere, pero tal vez estamos actuando fuera de tiempo. Y por eso es que nos suspendieron la obra de reconstrucción. Pero mire, hermano, qué importante es que usted y yo podamos estar ubicados en el tiempo que nos ha tocado vivir. Mire, le voy a poner ejemplos de cosas tal vez aparentemente sencillas, pero que podrían tener implicaciones fuertes en algún momento. Pensemos en el tiempo ahorita como el clima. Si usted no conoce el tiempo, o si usted no está percatado del tiempo que le toca vivir cada día, puede ser que usted no salga con el vestuario adecuado y hasta podría enfermarse.
por no conocer el tiempo. Pero si lo vemos tal vez en un aspecto un poco más amplio, si lo vemos ya no solo el día a día, sino que vemos, por ejemplo, el tiempo en el que usted y a mí nos ha tocado vivir. Y más que vivir solamente, sino ser la iglesia de Cristo en el tiempo que nos ha tocado vivir, tenemos que considerar que nosotros, ciertamente el Señor nos ha bendecido, pero también esto conlleva una gran responsabilidad. Porque, ejemplos para ver si me puedo dar a entender un poquito mejor. No sé, por favor no se vaya a disgustar conmigo, no le estoy calculando la edad a nadie, pero más o menos me atrevo a pensar que un buen porcentaje de los que estamos acá vimos la transición no solo de un siglo, sino de un milenio. Es decir, ya estábamos vivos para el año 2000, ¿verdad? Nos tocó vivir en este tiempo. Nos tocó vivir en la era de la tecnología. Nos tocó vivir en la era en donde ha aumentado la iniquidad. Y que el Señor mismo lo dijo, que a causa del aumento de la iniquidad, el amor de muchos iba a enfriarse. Esa es la época que a usted y a mí nos ha tocado vivir. Entonces, si como iglesia no estamos apercibidos del tiempo que nos tocó vivir, podríamos dejar de hacer lo que nos toca hacer. Así como este pueblo dijo, no es el tiempo. Dejemos ahí las cosas. Ya esto es una orden legal que vino de parte del rey Artajerjes, ya por la fuerza. Yo me imagino que llegaron, no sé si me permite ilustrarlo en tiempos actuales, llegaron ahí con gendarmes, llegaron con policía, guardia montada, no sé cómo, pero por la fuerza hicieron que suspendieran la obra de construcción. Y entonces ellos llegaron a creer que lo que había que hacer era dejar las cosas allí. Pero entonces, el primer día del 6º mes, en el año 2 del rey Darío, entonces el Señor levanta a un profeta llamado Ageo y les dice: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Versículo 3: entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Versículos 5 y 6, perdón. Sí, gracias. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos. Es decir, ahorita les va a describir la situación que ellos estaban viviendo como consecuencia de haber dejado abandonada la obra de reconstrucción. Y les dice: sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Interesante. 5 cosas. 5 carencias que tenía el pueblo de Israel como consecuencia de que ellos estaban muy cómodos en sus casas artesonadas, pero habían dejado de edificar la casa del Señor porque creyeron que no era el tiempo. Entonces viene el Señor y sigue diciendo, verso 7: así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperáis mucho, pero aquí hay poco, y lo que traéis a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos: por causa de mi casa que está desolada,
mientras cada uno de vosotros corre a su casa. En otras palabras, les vino una situación calamitosa al pueblo de Israel cuando no supieron discernir su tiempo y creyeron que no tenían que continuar y dejaron la casa del Señor. Sin embargo, cuando aquí sigue la lectura, el Señor sigue diciendo todo lo que les estaba sucediendo. Vamos por favor a la diapositiva 19, Johnny, en donde está el versículo, gracias, el versículo 13. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, declara el Señor. Versículo 14: y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Entonces, mira, hermano, ¿cuántas cosas habrá? Solo lo dejo así como de una forma general. ¿Cuántas cosas habrá que tal vez usted y yo pensamos que no es el tiempo? Pero el Señor hoy nos está haciendo ver que es el tiempo, que tenemos que edificar la casa del Señor, y eso va a traer una restauración no solo de lo físico, sino también de las cosas espirituales. No solo la restauración del templo, sino que también iba a cesar aquella situación que ellos decían que siembran mucho, pero recogen poco. Tienen que comer, pero no se sacian. Es una situación deplorable. Entonces el Señor lo que les dice: esto les pasa porque ustedes abandonaron la construcción de la casa del Señor. Pero ahora, por medio de Ageo, Él les envía una palabra y les dice: este es el tiempo. Yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Suban al monte, traigan madera y edifiquen la casa del Señor. Vamos, denle fuertes aplausos al Señor. Entonces, bueno, miren, hay muchas cosas que quisiera, pero leamos pasemos a la siguiente, por favor, John. El día 21 del mes séptimo, es decir, permítame hacer un resumen. Todo empezó el día primero del mes sexto del año segundo del rey Darío. Ahí vino la palabra del Señor. Ahí vino la exhortación para que reanudaran la obra, y les tomó aproximadamente 3 semanas, porque ya con la exhortación por medio del profeta, entonces dice que el día 24 del mes sexto empezaron. Es decir, hubo un lapso como de 3 semanas entre el momento que Ageo trae la palabra de parte de Dios y el momento en el que ellos empiezan nuevamente a reconstruir la casa del Señor. Ahora, bueno, lamentablemente se nos desconectó otra vez ahí la pantalla, pero entonces acompáñenme aquí. Gracias, día 21 del mes séptimo. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva, por favor. Esto ya es el capítulo 2 de Ageo. Ageo capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice: el día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? Es decir, entre el remanente de los israelitas había gente que había visto el primer templo. Se los llevaron cautivos 70 años, hermano. Imagínense qué cosas pueden pasar en 70 años. Solo para que
dimensionemos brevemente esto. ¿Cómo sería la ciudad de Buenos Aires hace 70 años? ¿Y cómo está actualmente? Entonces, lo que dice acá es que había gente, pocos seguramente, pero seguramente ya eran personas maduras, personas avanzadas en cuanto a la edad, que habían visto el primer templo. Fueron al cautiverio y volvieron después de 70 años. Y entonces cuando ellos vuelven, ¿se imagina usted encontrar aquel templo destruido? Aquel templo que, no sé, mire, le voy a contar algo así rápidamente. Hace unos meses, bueno, el Señor permitió que nos ubicáramos allá en la ciudad de Guatemala, en la iglesia de pastorea del apóstol Sergio, que nos ubicáramos en otra área, y lo que nosotros llamábamos el antiguo templo, que fue donde prácticamente empezó la historia de Benecer, lo demolieron, porque se tiene en proyecto construir otras cosas, pero mientras tanto se utilizó para atender a los pastores durante el retiro que tuvimos en el mes de marzo y abril. Pero hermano, cuando nosotros veíamos aquella maquinaria derribar paredes, derribar el techo, honestamente, les soy muy honesto, a mí se me conmovió el corazón, porque era como recordar tantas experiencias lindas que el Señor nos dio en ese lugar, y ahora ver cómo se venía al suelo. Gracias a Dios, pues no era por algo trágico, sino porque el Señor nos permitió ampliarlos y pronto se va a hacer algo nuevo allí. Pero ahora imagínense aquellos hombres de Israel que habían vivido y habían visto el primer templo, y tal vez ellos recordar cómo era el templo cuando los sacerdotes ministraban, cuando ellos llevaban sus ofrendas y la gloria de Dios descendía en aquella casa. Se van al cautiverio 70 años y cuando regresan encuentran aquello en ruinas. En ruinas. Y entonces por eso viene la palabra del Señor, les dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo veis ahora? Tal como está. ¿No es como nada ante vuestros ojos? Es decir, ¿acaso no lo menospreciaban ellos? Al ver aquel templo destruido, al ver aquel templo, incluso tal vez quemadas algunas partes del templo, porque dice la Biblia que el rey de Babilonia incendió la ciudad. Entonces dice, versículo 4: pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra. Declara el Señor. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. Como le he dicho a varios de ustedes, en donde amablemente me han cedido el púlpito para predicar, hay un dicho popular que dice, que se lo dice a Pedro para que entienda Juan, ¿verdad? No sé si ustedes lo usan acá, pero allá en mi tierra lo usamos mucho. Entonces aquí se lo dicen a Zorobabel para que lo entienda usted. Trabajad, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que os hice cuando salisteis de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros. No temáis. Y sigue diciendo, versículos 6 y 7: porque así dice el Señor de los ejércitos: una vez más, dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar todas las naciones.
Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Denle un aplauso al Señor. Y entonces, bueno, mientras recuperamos allí, dice el versículo siguiente, el versículo 8: mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar yo daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Amén. Entonces, miren, el tiempo me ha avanzado y yo no podría terminar todo esto, pero quiero mostrarles rápidamente, por favor, Johnny, si podemos poner la diapositiva número 45 y luego la 46. Gracias, esta es la 45, porque entonces yo lo que hice fue hacerle un cuadrito, una tablita, en donde están descritos, tanto en el libro del profeta Ageo como en el libro del profeta Zacarías, las cosas, sobre todo las profecías que el Señor le dio al pueblo en el año segundo del rey Darío. Entonces, por ejemplo, el día primero del mes sexto, la palabra del Señor fue: es tiempo de reedificar la casa del Señor, yo estoy con vosotros. Eso lo encontramos en Ageo capítulo 1, versículos del 1 al 15. El día 21 del mes séptimo, yo llenaré de gloria esta casa. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y en este lugar daré paz. Eso lo encontramos en Ageo capítulo 2, versículo 1 al 9. Luego, el día, bueno, yo lo puse como el día primero, aunque realmente no especifica día, solo la cita dice: en el mes octavo del año segundo del mes Darío, dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Eso lo encontramos en el libro de Zacarías, capítulo 1, versículos 1 al 6. Entonces yo quisiera dejar un tiempito para que si alguien quiere tomarle una foto a la pantalla y tener la referencia, que lo pueda hacer con libertad. Tal vez si alguien quiere tomar notas manualmente, mejor le pide a alguien que le comparta la foto, por favor, porque si no nos vamos a demorar un poquitito por acá. Pero no sé, ya todos tomaron captura de pantalla, foto. Amén. Bueno, vamos a dar un tiempito. Amén. ¿Ya, Tochi? Ok. Dale. Ok, pasemos a la siguiente, por favor, John. Y esto es las otras profecías. El día 24 del mes noveno, el Señor dice: considerad bien esto. Qué palabra tan extraordinaria, ¿no? Desde hoy en adelante yo os bendeciré. Eso lo encuentra usted en Ageo capítulo 2, versículos 10 al 19. El mismo día, el día 24 del mes noveno, el año segundo del rey Darío, le dice el Señor: te tomaré a ti, Zorobabel, y te pondré como un anillo para sellar. Es decir, te voy a dar autoridad, pero no necesariamente autoridad a nivel terrenal, a nivel político. Te voy a dar una autoridad espiritual, para que así como el Señor dijo tiempo después, para que lo que ates en la tierra sea atado en los cielos, y lo que desates en la tierra, que sea desatado en los cielos. Te pongo a ti, Zorobabel, como anillo de sellar. Eso lo encontramos en Ageo capítulo 2, versículos 20 al 23. Y finalmente, el día 24 del mes undécimo, todo eso lo encontramos en el libro de Zacarías capítulo 1, versículos 7 al 17. Le dice el Señor a la Zorobabel, me parece que es el que le dice:
proclama esto: me volveré a Jerusalén con compasión. Y proclama de nuevo, dice la segunda parte de la profecía, diciendo: otra vez rebosarán las ciudades de bienes, y otra vez el Señor consolará a Sión, y de nuevo escogerá a Jerusalén. Todo eso sucedió en el año segundo del rey Darío, rey de Persia. Entonces, por eso le decía yo la importancia que tiene ese año segundo del rey Darío para el pueblo de Israel. Si lo vemos desde el punto de vista histórico, si lo vemos desde el punto de vista bíblico, las referencias que encontramos nosotros allí, ese año fue como un punto de inflexión para Israel. Después de 70 años de cautiverio, después de estar batallando por muchos años con los adversarios que se infiltraban, que los desanimaban, que los atemorizaban, que pagaban consejeros a sueldo para que los confundieran en los planes, que los acusaron hasta que les suspendieron la obra, verdaderamente ellos se desanimaron. Pero cuando estaban ya desanimados, cuando ya se habían acomodado, ellos estaban bien en sus casas, pero dejaron la casa del Señor abandonada, entonces el Señor levanta a Ageo y a Zacarías para reconvenir al pueblo y traerles este mensaje, todas estas palabras que vimos acá. Pero todo empezó el primer día del sexto mes, en el año segundo del rey Darío. Yo quiero dejarlo hasta acá porque el tiempo me ha avanzado, pero no quisiera dejar de enfatizar estos aspectos. Y pues nuevamente recordar, Andresito, juntamente con tu familia y los hermanos que en su momento habrán de venir a congregarse a este lugar, que nunca se te olvide esta fecha, el primer día del sexto mes, declara el Señor. Amén. Entonces yo quisiera pedir, por favor, si Ludmila me puedes hacer el favor de ayudarme, y bueno, también Eve, si puedes pasar por acá para que me ayuden a ministrar esta palabra. Por supuesto, esta palabra es para todos, ¿verdad? Es para todos. Pero, pues en esta ocasión tengo el deleite, el privilegio, que es en esta casa donde el Señor me puso. Y miren la fecha que tenemos hoy, ¿verdad? El primer día del sexto mes. Así que quisiera invitarle a ponerse de pie y permítame orar por usted, permítame bendecirle. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra, por lo que Él está permitiendo que se inicie hoy en este lugar, para que el Señor en su momento también traiga a la gente que habrá de ser pastoreada, de ser discipulada en este lugar, pero sobre todo que habrán de ser preparados para el encuentro con el Señor Jesucristo en las nubes. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la unción de tu Santo Espíritu, Señor. Y gracias porque tú nos hablas a tiempo, pero también fuera de tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por este pueblo. Te doy gracias, Señor, por esta congregación que hoy está iniciando, abriendo sus puertas, Señor, para poder ser luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús, Señor, yo quiero darte gracias por este lugar, por este pueblo, pero sobre todo, Señor, yo te ruego que la palabra que hoy tú nos has entregado se haga una realidad en este lugar, en cada una de las congregaciones representadas en este momento, en este lugar, pero también en cada una de las personas y las familias que habrán de venir a refugiarse en esta casa.
En el nombre de Jesús, yo te ruego que tú nos ayudes a conocer el tiempo que nos ha tocado vivir. Que podamos entender no solo el tiempo, sino también lo que nos corresponde hacer. Pero así como tú le dijiste al pueblo de Israel por boca de Ageo, yo te ruego, Señor, que también esa palabra venga sobre nosotros, Señor, y se haga vida. Cuando tú les dijiste, trabajad, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor. Y aunque haya habido alguna destrucción, aunque haya habido conflictos, aunque haya habido incluso opositores de la obra de edificación, yo te ruego, Señor, que así como tú dijiste también por boca de Ageo, que la gloria de esta casa sea mayor que la gloria de la primera. Y también, Señor, yo te ruego que así como tú dijiste que en esta casa, en este lugar habrías de dar paz, así te ruego, Señor, que cada una de estas bendiciones vengan sobre este lugar. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias y te rogamos, Señor, que también por medio de la autoridad con la que he sido enviado, sea colocada una bandera apostólica en este lugar. Una bandera que ondee hacia los cuatro vientos del cielo, para que se sepa que en este lugar hay autoridad del reino de Dios, conforme al orden de autoridad que tú estableciste. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias y te rogamos que a partir de ahora en adelante, Señor, tu gloria, tu presencia, tu paz se manifiesten en este lugar. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén, amén